Hablemos de todas aquellas personas que por recomendación médica tienen que inyectarse la insulina. Y lo cierto de todo esto es que hay que ser muy ordenados, muy disciplinados e incluso perder todos esos miedos que al principio también se tienen. Por eso hoy estamos con un profesional en la materia. Estamos con el endocrinólogo, el doctor Miguel Pérez. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días a los compañeros televidentes. Doctor, quizá para ubicarnos bien en el tema, ¿verdad? ¿Cómo nos puede afectar la diabetes, en este caso que vamos a hablar, diabetes mellitus, en el organismo de la persona que esté con diabetes? Ok, en general lo que la gente dice usualmente es que la diabetes es un aumento del azúcar en la sangre, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso la gente siempre dice, tengo azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la diabetes, al final y al cabo, lo que va a afectar son los vasos sanguíneos en el cuerpo. Eso es como alterar la tubería de una casa. ¿Y dónde está la tubería de la casa? En todo lado. En todo lado, exacto. Entonces, obviamente va a afectar a nivel de corazón, a nivel de cerebro, ojos, extremidades y riñón. Inclusive, vamos a ver si aquí se ve, de las complicaciones que uno ve a futuro en los pacientes que están mal manejados de la diabetes, obviamente la parte renal es importantísima, ¿verdad? Inclusive llegan a tener, por ejemplo, diálisis, si no se controlan, ceguera, y es la causa más frecuente de amputación no traumática a nivel del mundo, ¿verdad? Vemos pies diabéticos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de diabetes, ¿verdad? Y de pacientes, ¿en qué momento es que una persona debe inyectarse insulina? Porque a veces también toman pastillitas, ¿verdad? ¿En qué momento es que uno debe inyectársela? Realmente dependiendo de cómo llegue al consultorio. Usualmente los diabéticos tipo 2 casi siempre se inician con algún medicamento oral. Sin embargo, cuando el paciente, por ejemplo, está hospitalizado, si el paciente tiene mucha orinadera, pérdida de peso, pues todas esas son cosas que necesitamos ver rápidamente para ver si iniciamos insulina. Usualmente lo que uno dice es, si la glicemia está por arriba casi de 250... O sea, perdón, doctor, ¿hay personas con diabetes que no tienen que inyectarse insulina? No. ¿Ni tienen que tomar pastillas de insulina? Depende. Usualmente las pastillas sí pueden ser, pero son en el proceso inicial de la enfermedad. Ok. Conforme va evolucionando la enfermedad y si el paciente no hace dieta, no hace ejercicio, no se cuida con la alimentación, sí van a requerir insulina para ayudar al organismo. Ajá. Básicamente la diabetes es una ausencia de la hormona, que es la insulina. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pérdida de peso, mucha orinadera, mucha sed y azúcares por arriba de 250. Eso es lo que uno usa inicialmente para saber si el paciente ocupa insulina de manera inmediata. Ahora, ¿cuáles son los cambios que una persona debería de hacer en el momento que tiene que empezar a inyectarse en sus hábitos de vida, verdad? Okay, eso es importante y que dicha que lo menciona. Bueno, este cronograma básicamente lo que nos dice es 90% del tratamiento de cualquier diabético va en parte del estilo de vida y ejercicio, ¿verdad? Alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Inicialmente en los pacientes tipo 2, diabetes tipo 2, uno busca la parte de las pastillas. Ajá. Sin embargo, la insulina puede llegarnos a ayudar, ¿verdad? Entonces, el tratamiento tiene que ser paulatino y tiene que ser constante. Ok, y vamos por el inicio, iniciemos por el inicio, le iba a decir, ¿verdad? Donde arrancamos, digamos, y se recomienda las pastillas. Ok, ¿cuáles deberían de ser los hábitos o los cambios que se hacen en los hábitos de los pacientes que inician con este diagnóstico? Idealmente dieta y ejercicio, eso es lo que hay que hacer, eso es lo fundamental. ¿Dieta? ¿Qué tipo de dieta? Porque hablamos de, uno dice dieta es no comer para no engordar, pero realmente, ¿dieta de qué tipo de alimentos? Yo no les digo dieta, yo lo que les digo a los pacientes es aprender a comer. Okay. Por ejemplo, pueden comer budín, sin duda alguna. Un budincito de pan. Ajá, exactamente, pero siempre con medida, ¿verdad? Idealmente, los costarricenses no sabemos comer, ¿verdad? Por ejemplo, comemos un casado, está lleno de arroz, frijoles, ensalada de caracolitos, todos son carbohidratos. Un montón de carbos en un solo plato, sí. Entonces, el paciente diabético tiene que aprender a comer, porque si no, ninguna pastilla y ninguna insulina le va a ayudar a bajar los niveles de glicemia. Ahora, cuando ustedes dicen ejercicio, ¿verdad? ¿Qué tanto de ejercicio representa, verdad, en la vida de este paciente? Idealmente por lo menos 30 minutos todos los días, ¿verdad? Diario. La Organización Mundial de la Salud recomienda ejercicio de moderado a intenso.
O sea, el ejercicio nos tiene que costar. No es válido que a veces uno llegue a la consulta y dice, es que yo camino, o yo hago mucho ejercicio en el trabajo. Eso no es ejercicio. O en el oficio, digamos, en la casa, me muevo. Eso no es válido. Ok. En el momento que de pastillas pasamos al inyectarnos insulina, ¿cómo cambian los hábitos? Digamos, ¿hay algún tiempo con referencia a las comidas? ¿Cómo sería los cambios que hay que hacer? O si me equivoco y no hay muchos cambios que hacer. Va a depender del tipo de insulina que vamos a iniciar. Está bien, entonces hay dos tipos de insulina, la lenta y la rápida. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Verdad? Básicamente, si hablamos, por ejemplo, de la seguridad social, para que la gente me comprenda, la lenta es la que la gente dice la lechosa, una insulina que es como leche, ¿verdad? Y la rápida es la que parece que es como agua, como cristalina, básicamente parece agua. Usualmente nosotros empezamos siempre para ir educando al paciente poco a poco exactamente con la insulina lenta. Usualmente se inyecta 1 o 2 veces al día. O sea, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Lo típico que hablan siempre es, se inyecta en la mañana y en la noche, ¿verdad? Ya después, conforme uno va viendo si el paciente se educa, si el paciente va entendiendo y comprendiendo, uno puede ir metiendo poco a poco una insulina rápida. Pero cuando dice lenta y rápida, a uno lo primero que se le viene a la mente es que el impacto del resultado de la insulina sería bastante lenta esta y esa sería más rápida de nivelar los índices de azúcar. O sea, ¿qué es la diferencia entre ambas en el impacto, digamos, de manejar la enfermedad o el padecimiento? Realmente lo que pasa es que esto trata de hacer lo mismo que hace el páncreas. Ajá, producir la insulina. Producir la insulina. Entonces, la insulina rápida se debería colocar previo a las comidas. La insulina rápida es para las comidas, es para el budín, por ejemplo, ¿verdad? Pero la lenta usualmente siempre tiene que haber un nivel constante de insulina en el cuerpo. Por eso la insulina lenta siempre se mantiene. ¿Y esta se puede consumir, digamos, no necesariamente antes de los alimentos? No, esa puede ser en algún tiempo, inclusive a nivel privado uno puede colocar a las 9 de la mañana, a 4 de la tarde. Hay mucha variedad de tratamiento. Ahora, doctor, cuando se habla de la insulina, ¿verdad? Y de que ya de ahora en adelante tengo que inyectarme, se hablan, los expertos dicen, el orden y la disciplina son fundamentales en esto. ¿Qué pasa si uno verdaderamente es desordenado con esto? No va a poder lograr controlarse. Realmente, al final y al cabo, el diabético tiene que ser una persona sumamente ordenada con sus tiempos de comida y con sus tiempos de colocación de la insulina. Inclusive, por ejemplo, en la insulina de colocación rápida a nivel institucional, toda insulina debe colocarse 30 minutos antes de los alimentos. Entonces, uno lo que tiene que ir es educando al paciente, sabiendo lo que tiene que hacer, pero sí tiene que ser sumamente ordenado con la alimentación y con los tiempos de la colocación de la insulina. Si no sucede eso, ¿qué implica? El tener problemas con todos los órganos o con todas las situaciones que usted mencionó anteriormente. Exactamente, digamos, por eso yo puse que el 90% del tratamiento depende del estilo de vida y la educación. Si el paciente me viene al consultorio y no está educado, no está interesado, sigue comiendo de manera desordenada, yo le podría dar los mejores medicamentos a nivel mundial de diabetes, que igual no se va a controlar. Claro. Ahora, doctor, para inyectarse la insulina, porque hay gente que evidentemente ya tiene muchos años en esto, ¿verdad? Y realmente si te cogió en otro lugar, o vos te inyectas en cualquier lugar, no pasa nada, o debería de haber cierto entorno para inyectártela. ¿Entorno del lugar del cuerpo? Entorno, digamos, al lugar donde te inyectas, que haya cierta higiene, no lo sé. O puede ser muy práctico, las condiciones que haya que ver en el lugar. Bueno, dependiendo del tipo de insulina, pero es muy práctico. Usualmente a nivel privado uno puede conseguir insulinas muy sencillas, que yo tengo pacientes, por ejemplo, de 16 años. Sí, que son muy jóvenes. Muy jóvenes, exactamente, y se inyectan en el colegio. Llevan el lapicero, ponen el lapicero en la refrigeradora. Eso le iba a preguntar, porque verdad que hay que mantenerlas en frío. Exactamente. Esa es la única cosita de que no podrías cargar en la cartera y dejarla ahí todo el día. Pero yo tengo pacientes que hacen maratones, que hacen aguas abiertas y se inyectan, etcétera, etcétera. Entonces realmente es muy sencillo y muy fácil. Has visto gente con hielerita, ¿verdad? Porque dependiendo de las condiciones donde uno vaya. Ahora, ¿dónde se le inyectan? Bueno, eso sí es un tema interesante. Sí, digamos, lo ideal es siempre en la parte abdominal, en cualquier parte abdominal, posterior de los brazos. Ay, aquí. ¿Verdad? También aquí posterior, en la parte posterior de la cadera. Y lo ideal es rotar. Hay que rotar un día aquí, otro día acá, otro día acá, otro día acá, porque eso hace que la insulina se mantenga adecuadamente en el sistema y se absorba rápido.
Hay pacientes que se inyectan siempre en el mismo lugar. Sí, en la pancita, Ajá, sí. pero siempre en un mismo lugar. Ok. Eso hace una pelotita de grasa que se llama lipohipertrofia, que hace que no se absorba la insulina, entonces no hay manejo ¿Y adecuado. en el muslo no? Sí se puede, sobre todo en la ¿Verdad? parte Porque posterior. yo he visto como gente que se inyecta incluso aquí, Sí. pero lo ideal entonces Es rotar. es rotar totalmente. Ahora, digamos que si alguna persona por A o B no se inyectó, ¿habrían síntomas que le avisen que tiene que inyectarse? Usualmente el aumento del azúcar no da síntomas, ¿verdad? Ese es el problema de la diabetes, que es un asesino silencioso, nosotros Claro, decimos. que va avanzando. Y nunca se dan cuenta, ¿verdad? Usualmente si el paciente, lo típico del paciente que no se inyecta es como lo comenté anteriormente, pérdida de peso, empieza a orinar muchísimo, empieza a tener sed, puede empezar a tener dolor abdominal, ¿verdad? En esos contextos lo ideal siempre es hacerse una glicemia, tener un glucómetro a la mano para poder ver si el azúcar está alta o no. Usted tenía una pantalla con los síntomas, incluso para que le quede súper claro a las personas. Ah, bueno, esta es otra, ¿verdad? Eso es cuando ponerse la insulina, por ejemplo. Ahora, una pregunta, cuando la gente se va a poner la insulina, yo veo que también muchos chicos y muchos adultos, ¿verdad?, se miden el azúcar. ¿Cuántas veces hay que medirse el azúcar? Es decir, o si es obligatorio o no. Eso depende del paciente. Ajá. Un paciente ya bien educado, que sabe muy bien Ya de su se conoce azúcar, el cuerpo, ya se no conoce. pasa nada. Exactamente. Entonces, cuando se siente mal, tal vez una glicemia, o si va a comer, por ejemplo, cierto alimento, o si va a hacer ejercicio, previo al ejercicio se mide la glicemia. En los pacientes recién diagnosticados sí hay que ser un poco más estrictos. Idealmente en ayunas, Medirse el azúcar, ¿verdad? Ajá, que haces la pruebita de la sangre en el Exactamente, dedito, el muy glucómetro. fácil, y lo pones en el glucómetro. Y después por lo menos 2 horas después de cada comida. Para ver cómo sube. Cómo sube después de las comidas y antes de acostarse. Serían que 4 punzadillas por ahí, 4 o 5 pruebitas por día. Entonces, ahí están las glicemias, hemoglobina glicosilada por arriba de 9%. Esa es la hemoglobina que sale en los hemogramas que nos hacemos, ¿o No, vieras que esta es diferente. Esta es diferente. Ajá. Esto es lo que dice la gente y es muy famoso en los centros de salud, el examen de los 3 meses. De la hemoglobina a los 3 meses. Ajá, Los ajá. Los diabéticos usualmente conocen muy bien sí. esto. Este examen lo que nos dice es cómo ha estado el parámetro del azúcar en los últimos 3 meses. Ah, ok. Del examen Con ese para examen atrás. nos va a salir una historia, digamos. Exactamente, entonces Wow, a veces ok. vienen muy bien controlados porque se portaron bien los días anteriores, pero esto muy descontrolado, entonces ya uno sabe que están mintiendo. Pérdida de peso, Ujú. usted lo indicó, aumento en la frecuencia de orinar, que nos da muchas ganas de orinar, y mucha sed, o sea, nos vamos a sentir como deshidratados, literalmente. Lo que hacen es deshidratarse porque si hay mucho azúcar se empieza a orinar muchísimo. Cuando una persona la diagnostican, doctor, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes, no sé si depende del organismo, evidentemente, cuánto tiempo les llega a nivelar al paciente? Como para que ya, ¿verdad?, su vida sea totalmente normal y no tenga esos subonazos o bajonazos, no lo sé. Depende del paciente. Hay La pacientes, disciplina. Exactamente, hay pacientes que a los 4 o 5 meses ya están perfectamente nivelados, empiezan a hacer cambios en su estilo de vida, adecuada alimentación, hace caso a la parte medicamentosa, y hay pacientes que uno los tiene 10 años y nunca Ahora, logran. usted apuntaba también que la diabetes es silenciosa, de verdad, en su arranque. Entonces, ¿qué recomendación le podríamos dar, digamos, a los padres de familia o incluso nosotros los adultos? O sea, ¿qué chequeo nos tenemos que hacer para saber, o si hay algún examen que nos diga, hey, tiene que estar alerta con esto? Ok, sí, la Asociación Americana de Diabetes lo que dice es que hay que tamizar, ¿verdad? Tamizar a cierta población. Correcto. Idealmente pacientes por arriba de 35 años que tengan sobrepeso, ¿verdad? Que ya hayan tenido, por ejemplo, un familiar en primer grado que sean diabéticos, o sea, mamá, papá o hermanos con diabetes. Entonces ya esos pacientes uno idealmente los empieza a tamizar. Inclusive yo tengo pacientes que ya a los 28 años ya uno los empieza a ver más pesados, con más peso, con la acantosis, ¿verdad? Que es la manchita negra que uno los ve aquí atrás. Ajá. Ese paciente se tiene que hacer exámenes anuales para ver en qué momento debuta con la parte de la diabetes. ¿Y cuál es en el examen, qué sería lo diferente que sale cuando debuta con la parte de la diabetes? Digamos, la hemoglobina glicosilada, que es uno de eso los es lo que va a estar exámenes, alterado. Ajá. estaría por arriba de 6.5 y la glicemia en ayunas por arriba de 126. ¿Cuánto es una glicemia en ayunas Ideal, ideal? por debajo de 100. Así, bastante la Entre diferencia. 100 y 125 ya es prediabetes. O sea, hay una carga genética fuerte, Importante. por eso también es importante si hay familiares con diabéticos, darle seguimiento Correcto. a nuestros hijos. Totalmente. Ahora, el entorno familiar, ¿verdad? Cuando hay una persona diagnosticada de diabetes, ¿es importante? El comportamiento, los hábitos. Es importantísimo. Por ejemplo,
digamos que usted se hace diabética, ¿verdad? Usted llega a la casa y usted va a empezar a hacer sus cambios en el estilo de vida. No es justo, por ejemplo, que su esposo siga comiendo pizza, helado, etcétera, etcétera. Que oiga mi esposo, por si ¿verdad? acaso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se hace diabética, se le diagnostica la diabetes, tiene que haber un cambio de pensamiento en todo el núcleo familiar, ¿verdad? Para ayudarle a ese paciente y también ayudarse a sí mismo, porque empiezan a hacer mejores estilos de vida, a comer mejor. Entonces, la parte familiar es indispensable. Porque mucha gente piensa, digamos, incluso en la alimentación, que básicamente cuando la persona es diagnosticada con diabetes es que no puede comer mucho azúcar, pero va mucho más allá, ¿verdad? Vamos mucho más allá. Lo más importante es tener la medida, saber, primero, el tipo de azúcares que uno puede alimentarse, porque no todas las azúcares son iguales. Exacto. ¿Verdad? Y segundo, un diabético o cualquier persona no debería reprimirse, comerse lo que quiera, ¿verdad? Lo importante es saber la medida y, digamos, una vez al mes o cada 15 días, por ejemplo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber gracias. compartido con nosotros. Sí, disciplina, definitivamente, ¿verdad? Y ser ordenado en todo esto. Muy Doctor, amable. que pase feliz día. Muchas gracias. Igualmente, gracias.